Gracias. Entonces espero que sí me interrumpan para decirme qué duda es la que tienen cuando les surja. Estoy para apoyarles en ese sentido. Bueno, les voy quiero que veamos este video, ¿verdad? Para que recordemos un poco lo de la clase pasada, ¿verdad? Hablamos la clase pasada sobre la corriente alterna y corriente continua, entonces este video me pareció interesante para que lo viéramos, por favor, y lo vamos a comentar, por favor, cuando termine. Sí necesito que participemos. Me avisan si no lo escuchan, por favor. Hola, en este video vamos a ver la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones. Hola, en este video vamos a ver la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material conductor que permite el flujo de electrones en su interior. La capacidad conductora se representa a través de la conductancia eléctrica. Dentro del material conductor, los electrones se pueden mover en un solo sentido o alternar en dos sentidos, en función de lo cual se pueden distinguir dos tipos de corriente. Primera, corriente continua. El flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, generalmente se designa con las siglas DC. Segundo, corriente alterna. El flujo eléctrico se da en dos sentidos y se suele designar con las siglas AC. La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna, mientras que las baterías, pilas, dínamos generan corriente continua. Vamos a mirar primero la corriente continua o DC. En la naturaleza, la electricidad es relativamente rara si se compara con lo cotidiana que es en nuestra vida. Solo es generada por algunos animales y en algunos fenómenos naturales como los rayos. En la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial, los científicos se dieron cuenta de que un campo magnético podía provocar el flujo de electrones a través de un cable metálico u otro material conductor. Pero esto se daba en un solo sentido, pues los electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. Así nacieron las primeras baterías y generadores de corriente eléctrica continua, un invento principalmente atribuido a Thomas Edison en el siglo XIX. Miremos ahora la corriente alterna o AC. A finales del siglo XIX, otro científico, Nicolás Tesla, trabajó en el desarrollo de la corriente alterna buscando sobre todo poder transportar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia, algo que es muy limitado con la corriente continua. En lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante, Tesla utilizó un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido de flujo de electrones. Se produce así la corriente alterna. El cambio de sentido en el flujo de electrones se conoce como frecuencia y se mide en Hertz, unidad que es igual a ciclos por segundo. Esto quiere decir que en una corriente alterna de 60 Hz se producen 60 ciclos por segundo. En un ciclo, los electrones cambian el sentido y vuelven al sentido original, es decir, se dan dos cambios de sentido por ciclo. En una corriente alterna de 60 Hz, por tanto, el flujo de electrones cambia de sentido 120 veces por segundo. La corriente alterna permite, entre otras muchas cosas, que se pueda conectar un dispositivo a un enchufe sin importar dónde esté el polo positivo y el negativo del enchufe. Sin embargo, en la corriente continua, las conexiones tienen que colocar siempre el polo positivo y el negativo en una posición concreta. Otra gran diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es la cantidad de energía que se puede transportar en cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder voltaje. El voltaje es la medida de la tensión eléctrica. Cada batería está diseñada para producir corriente continua con un cierto nivel de voltaje. Así que desde el momento de la producción de la electricidad ya está predeterminada la distancia a la que se puede transportar a través del cableado. La corriente alterna, sin embargo, se puede producir en un generador y utilizar un transformador para subir o bajar la tensión de salida según las necesidades, lo que permite el transporte a una distancia mucho mayor. Ahora vamos a mirar los transformadores.
Los transformadores son utilizados en todo circuito eléctrico que necesite ajustar la tensión de la corriente eléctrica que fluye por él, ya sea un ajuste a la alza o un ajuste a la baja. Por ejemplo, una central eléctrica produce electricidad con un voltaje muy alto para que pueda viajar a grandes distancias y se regula a la baja en transformadores cercanos al destino final, como hogares o empresas, hasta la tensión adecuada para su consumo. La corriente también se puede transformar de corriente alterna a corriente continua y viceversa a través de un adaptador o inversor del voltaje, similar a los que se utilizan en los cargadores de batería de un ordenador portátil o de un smartphone. El cargador se conecta a la red doméstica que utiliza corriente alterna y es transformada en corriente continua antes de llegar al dispositivo. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos un like y digamos, la capacidad de las dos corrientes, ¿va? Ajá, Entonces, Ujú. la diferencia de cada una, de que, digamos, cómo funciona la corriente alterna y la corriente, viceversa, creo. Continua. Entonces, Ujú. entonces, y sí, me pareció interesante, digamos, el poder saber cómo funcionan las dos corrientes. Sí, es importante entenderlas porque todos los equipos que tenemos nosotros en nuestros hogares, la mayoría, por ejemplo, un televisor, ¿verdad? O un radio, también, ¿qué? ¿Qué más podría ser? La licuadora. Todos estos, la mayoría funcionan con corriente continua, o sea, reciben la corriente alterna que están en los enchufes de la casa, ¿sí? Luego ingresa al equipo y el equipo tiene ya el transformador que va a realizar el cambio de corriente alterna a corriente continua. Eso es la función, digamos, de la mayoría de elementos que tienen adentro los equipos. Las computadoras, ¿verdad? Los radios, los televisores convierten la corriente alterna en corriente continua. La alterna, recordemos que es así, ¿verdad? Que va de positivo a negativo 60 veces por segundo, dijimos, ¿verdad? Y la continua, pues sabemos dónde está el más y el menos, ¿ya? Entonces, bueno, es importante entender, ¿verdad? Que hablamos la semana pasada del voltaje, que es la fuerza con que vienen ese flujo de electrones, ¿sí? Son electrones, ¿verdad? Son los que se van conduciendo por un conductor, valga la redundancia, que puede ser un metal, ¿ya? Esta corriente lleva una fuerza normalmente cuando entran a la casa de 110 voltios, ¿sí? Pero existen, se le llaman fluctuaciones de corriente. ¿Qué significan las fluctuaciones? De que el voltaje puede ser de que no llegue constante a sus 110 voltios. Puede ser que baje, puede ser que suba, ¿sí? En determinados momentos o que realmente ya no llegue nada de corriente eléctrica. Entonces, y estas fluctuaciones, estas variaciones de corriente pueden hacer que los equipos se dañen. Si mi equipo está diseñado para que reciba 110 voltios, ¿verdad? Por ejemplo, desde 100 voltios a 140, ese es un ejemplo, o de 100 voltios hasta 130, ¿sí? Si está diseñado para recibir ese voltaje, ¿qué pasa cuando en vez de llegarle 100, llegan 80? ¿Sí? ¿O qué pasa en caso contrario? En vez de llegar a 130, llega a 160, ¿verdad? Le está llegando más. ¿Qué pasa con esos equipos? Como no están diseñados, se pueden llegar a descomponer. Lo que les decimos, se queman, ¿verdad? Y hay diferentes fluctuaciones. Las fluctuaciones de la corriente alterna, ¿verdad? Son, por ejemplo, el apagón total. Bueno, cuando se va la luz, dice uno, ¿verdad? ¿Qué pasa con la pérdida total? Ya no le llega la energía eléctrica y el equipo
se puede quemar, ¿sí? Se pueden quemar los dispositivos internos, ¿verdad? Que reciben esa corriente eléctrica, como un fusible o un transformador, ¿sí? Digamos, esto puede llegar a afectar el equipo por un apagón, ¿sí? También existe otra fluctuación. Bueno, no sé si vamos bien con esto. También existe otra fluctuación que se llama baja tensión. Y este es una disminución del valor del voltaje. O sea, ya no van a llegar 110, sino va a llegar menos a 110, ¿sí? Entonces, eso como les mencionaba, puede dar algún problema al equipo, porque los dispositivos internos están desarrollados para recibir cierto voltaje, ¿sí? ¿Qué otra fluctuación hay? El ruido, ¿sí? El ruido son, digamos, afectan a la corriente y al voltaje y produce, digamos, también otro tipo de corriente. Puede ser que varíe. Se recuerdan que la corriente alterna es de 60 Hz, ¿sí? Puede ser de que este tipo de fluctuación modifique esos 60 Hz y que pueda que ya no sean 60 o puede que sean 40 ahora o que sean 90, ¿sí? Esa cantidad de veces que cambia de positivo a negativo puede ser de que suba o que baje. Y esto también provoca problemas en los dispositivos eléctricos. Estos pueden ser generados por algún aparato como los motores de nixtamal, por ejemplo. Si yo tengo un motor de nixtamal, no sé si se han dado cuenta que si yo tengo un radio, por ejemplo, y enciendo el motor, se escucha algún tipo de ruido cuando el radio está funcionando. No sé si alguien ha notado eso, ¿verdad? Entonces de repente están transmitiendo la canción, ¿verdad? Están pasando la tusa y de repente encienden el motor y se oye una especie de ruido zzz, así dentro del sonido de la canción. ¿Quién me puede contar si ya lo escuchó? Eh, bueno, así como lo dice usted, también pasa a veces. O a mí, Pasa a veces, perdón, si fuera tan amable de no tapar su micrófono del celular. No le escuché. le decía de Ajá. que, digamos, así como dijo usted, a mí me ha pasado y en vez que tenía el radio encendido y, digamos, tenía el teléfono cerca y entonces estaba ahí sonando el radio, va, pero en un de repentazo empezó a hacer un ruido, ¿va? Y cuando vi que sí era una llamada, porque digamos, cuando vino la llamada, entonces el radio empezó a hacer un ruido. Y sí, a mí me ha pasado eso. Ya, entonces, esos ruidos, ¿verdad? Es para que entendamos que son, digamos, frecuencias o energía electroestática que puede afectar a, digamos, los equipos, ¿verdad? No necesariamente su celular no estaba conectado con el radio, ¿verdad? Sino por medio de las ondas electromagnéticas transmitió ese ruido. Los rayos también pueden generar ese ruido y esto puede afectar. Les mencionaba lo de los motores de Nixtamal porque esos producen también una cierto campo electromagnético, ¿verdad? Que puede generar ese ruido en la electricidad y puede dañar los equipos. Si no lo han escuchado, cuando vayan a algún tipo de motor, traten la manera de ponerle atención en ese sentido, ¿sí? Para ver si ese motor genera algún tipo de ruido. Ahora,
¿Qué otro tipo de fluctuación hay? Están los picos de voltaje. ¿Qué significan los picos de voltaje? Que hay un aumento, ¿verdad? De ese voltaje en un periodo muy corto de tiempo. Es en un segundito, ¿verdad? Un milisegundo que el voltaje sube, ¿verdad? Sube inesperadamente, ¿verdad? Pero esa fuerza que trae, que sube muy inesperadamente, puede dañar a los equipos, ¿verdad? Cuando cae un rayo, ¿verdad? El rayo, no recuerdo si son, bueno, vamos a ver el voltaje promedio de un rayo. Promedio de un rayo. Vamos a preguntarle a San Google. Miren, más o menos son entre 1000 y 10,000 millones de julios. Vamos a ver cuántos en voltios. Más o menos 100 millones de voltios, ¿verdad? Eso produce un rayo, 100 millones de voltios. Y a nuestra casa llega nada más 110 voltios, ¿verdad? Es una corriente, un voltaje muy, muy alto, ¿sí? Entonces, si cae en un poste, ese voltaje se va a distribuir por todo el cableado y puede llegar a nuestras casas. Cuando llega a la casa, va a llegar el equipo y ¡pum! Va a entrar de 110, va a entrar a, digamos, 1000 voltios, ¿verdad? Y por eso los equipos se queman, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque el voltaje era muy alto, ¿sí? Eso es un pico de voltaje. También cuando hay, digamos, apagones, a veces el apagón no es tan dañino como cuando regresa la electricidad. Les pongo un ejemplo. Digamos, viene el voltaje en 110 y luego se apaga. Entonces, hay 0 voltios. Pero cuando vienen con más fuerza. Entonces, pueden venir con 220 y esa subida de repente es la que produce esos picos de voltaje y pueden dañar a los equipos, ¿sí? Sobrevoltaje es el aumento drástico por encima del flujo normal de corriente. ¿Qué quiere decir? Que es un aumento en el voltaje, a diferencia del pico, es que este tarda más tiempo, ¿sí? Por ejemplo, que vengan 110 y de repente van a entrar 220. O yo coloqué o enchufé un equipo a 220 y estaba diseñado para 110, ¿verdad? Con 5 segundos, 10 segundos o un minuto ya lo quemé, ¿verdad? Vulgarmente le decimos ya lo quemé, porque recibió más voltaje, recibió un sobrevoltaje. Hay equipos, por ejemplo, como los, digamos, celulares, que vienen diseñados para que se carguen con un voltaje de 5 voltios, ¿verdad? Y si nosotros le conectamos otro cargador que compramos en el mercado que estaba baratísimo, ¿verdad? Estaba en oferta y puede ser que ese cargador venga con un sobrevoltaje y ya no le voy a meter 5, sino le voy a meter 12. Entonces ahí puedo dañar mi celular, ¿sí? Entonces ese es digamos, otra fluctuación de voltaje. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Necesito que me confirmen, por favor. ¿Me confirman si hay alguna duda, por favor? Bueno, entonces, luego de ver estos problemas de fluctuaciones de energía, pues hay soluciones para eso. No sé si ustedes conocen estos equipos. ¿Cómo se llamará este equipo de acá? Este de acá. Creo que los han visto conectados a las computadoras, tal vez. Batería, tal vez, profe. Si es la batería o UPS, ¿sí? Sí. Vale. Entonces, vamos a ver qué son estos dispositivos, ¿sí? Bueno, tenemos unos protectores de sobrevoltaje, ¿sí?
¿Qué significan estos protectores de sobrevoltaje? De que pueden ser como o incluso este. Incluso también la batería o el UPS trae protectores sobrevoltaje. Que lo que hacen es que como la corriente, si se dan cuenta en esta regleta, podríamos decir que internamente tiene un protector de sobrevoltaje, yo la conecto al enchufe de la casa, ¿verdad? Y va a entrar y luego aquí conecto a los equipos con una computadora. Entonces, la corriente primero va a pasar por este equipo y luego ya se va hacia la computadora. ¿Qué pasa si hay un sobrevoltaje? Va a entrar a este equipo y esto tiene componentes internos que primero se van a quemar, ¿verdad? Primero van a hacer que no permita que ese sobrevoltaje pase hacia la computadora. ¿Sí? ¿Me voy explicando con esto? ¿Me voy explicando? Sí. Sí, profe. Por ejemplo, ¿por qué están diseñados? Es para proteger los equipos. Suponiendo que una regleta de estas valga 150 quetzales, suponiendo. Entre 150 a 350 quetzales una regleta esta, que me va a proteger sobre los sobrevoltajes. ¿Qué prefiero perder yo? ¿350 quetzales o una computadora de 2.500 quetzales? ¿Qué preferimos? ¿Que se queme esto, que vale 350, o que se queme la computadora de 2.500? ¿Verdad? Preferimos que se queme esto, ¿verdad? Por eso estos dispositivos vienen diseñados, ¿verdad? Para no permitir que el sobrevoltaje llegue a un equipo más caro. Tenemos también fuentes de alimentación ininterrumpida. ¿Qué significa esto? Que si se fuera la luz, este tiene una batería, la cual permite que si la luz se va, le va a seguir dando, la batería le va a seguir dando energía eléctrica a la computadora. Esto también lo tengo que conectar a la corriente que está en mi casa, ¿verdad? Si la corriente de mi casa se va a la luz, tiene una batería y la cual va a permitir y le va a seguir dando por cierto tiempo energía eléctrica a la computadora. ¿Por qué se la da? Para que no se apague de repente, ¿sí? Porque recuérdense que si se apaga, que es una fluctuación, el apagón, ¿verdad? Eso puede dañar el equipo. Entonces, se va la luz, la máquina está encendida todavía y me va a dar tiempo de guardar mi información, se estaba trabajando, y de apagar el equipo correctamente. Se recuerdan que para apagar un equipo hay que darle inicio, ¿verdad? Y luego le vamos a dar a apagar, ¿sí? Entonces el equipo se empieza a apagar él, ¿verdad? No es solo de quitarle la corriente ya. Entonces por eso sirven estos equipos como UPS, ¿sí? También tenemos las fuentes de alimentación de reserva que nos ayuda contra posibles problemas de energía eléctrica mediante una batería, que sería muy similar a ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia? Bueno, los dos tienen batería, ¿verdad? Y que me puede funcionar una corriente también continua, ¿verdad? Y una corriente alterna. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, veamos lo siguiente. Estos UPS normalmente los vamos a encontrar con los equipos, ¿sí? Normalmente un UPS de 500 voltiamperios, así se miden. Si se va la luz, este UPS permitirá que el equipo más o menos esté encendido 15 minutos. Esto no quiere decir de que si se va la luz yo venga, bueno, hasta que se apague lo voy a usar. No, esos 15 minutos que me da me va a servir para terminar mi trabajo, ¿verdad? O para guardar los trabajos y apagar la máquina correctamente. Para eso me va a servir. Y estos en la parte de atrás tienen varias conexiones, así como ¿sí? Por ejemplo, de un lado va a ser un protector de sobrevoltaje y el otro va a ser un UPS, ¿sí? ¿Qué significa? Que todo lo que conecte de este lado, si se va la luz, se van a apagar los equipos.
porque no es UPS, solo es protector de sobrevoltaje. En cambio, los de este lado, si yo los conecto, se va la luz, sigue funcionando el equipo, ¿sí? Y puede ser de que si hay un sobrevoltaje, no me vaya a funcionar y que puede ser de que pase el sobrevoltaje hacia el equipo, ¿sí? Regularmente cuando traen el UPS, digamos este lado del UPS, solo viene como para batería, ¿verdad? Para que no haya problema de que se apague de un solo. Es importante entender que trae sobrevoltaje y trae UPS, sobrevoltaje y batería, porque a veces he llegado a algunos lugares y me dicen, mire, esta cosa no sirve, ¿verdad? Se va la luz y se apaga el equipo. Y cuando reviso, los equipos están conectados aquí. ¿Y qué es lo que hago? Es cambiarlos de aquí para acá, ¿verdad? Y hago la prueba y ya funciona cuando se va la luz, sigue funcionando. Entonces es algo que debemos de conocer como técnicos para brindar un buen servicio, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? Necesito que me confirmen, por favor.